Atención, ha ocurrido algo de última hora. Este es un extra en la W. Ahora son las 7:26 en Colombia, Panamá, Ecuador, 8:26 en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Washington, son las 2:26 en Madrid. Mucha atención, la W ha tenido acceso a la transcripción de la declaración que dio el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sobre este tema, llevamos 2 semanas de especulaciones, en el sentido de qué fue lo que dijo, lo que no dijo, y comunicados que han confundido a la opinión pública. Aquí en la W, su abogado dijo que lo que se había dicho en los medios no era cierto, que él únicamente había denunciado a 2 personas, a 2 congresistas. ¿Cuál es la verdad de lo que dijo? Hay que tener mucho cuidado con esta información. Esto es lo que dice el señor Cuello Baute, no necesariamente quiere decir que sea cierto. Eso es lo que tiene que indagar la Corte. Por eso le ha preguntado a la Fiscalía cuáles de esas personas que él ha nombrado allí tienen o no tienen fuero, están o no están en el Congreso. Los que tienen fuero serán analizados por la Corte, los que no tienen fuero serán analizados por la Fiscalía. Hay muchas personas que ni siquiera tienen que ver o han estado con el Congreso. Lo que vamos a escuchar es lo que dijo Cuello Baute. Repito, no necesariamente lo que dice Cuello Baute es cierto. Es lo que él quiso decir en una indagatoria que él solicitó a propósito de un escándalo que ha tenido en vilo al país desde hace 2 semanas. Hay que advertir que este tema es muy complicado regionalmente porque hay muchas personas que están sugiriendo que hay unas venganzas personales. Pero hay otro tema, es que el doctor Cuello Baute, su hermano, su familia, están incrustados en este gobierno desde hace mucho tiempo, con altísimas posiciones, como la suya, como la de su hermano que es representante a la Cámara, como la de todos sus parientes que están en altísimas posiciones. Esto ha creado una gran confrontación y preocupación regionalmente y localmente en lo que tiene que ver con el gobierno nacional, ya que muchas personas cercanas al gobierno están siendo nombradas por el señor Cuello Baute en esta extensísima declaración de la que vamos a presentar 3 resúmenes muy breves para que ustedes tengan una idea. Igualmente, hay que advertir que el señor está listo para ampliar esta declaración, inclusive para agregar otros nombres. Se conocieron ya algunas respuestas iniciales de personas rechazando esa filtración parcial que se hizo. Lo que vamos a leer no es una filtración, no es una interpretación, no es un supuesto, es la transcripción de lo que el señor dijo en la Corte. Félix. Así es, voy a tratar de ser breve porque es complicado, es lo primero que tengo que decir. Como usted dice, este documento es la declaración del señor Cuello Baute ante la Corte Suprema de Justicia. Es un documento que tiene 73 páginas, un documento que ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación, por lo que usted señala. Hay personas que no serán investigadas por la Corte Suprema, muchas sí lo serán, y otras tienen que ver con los casos que ya se adelantan sobre este tema en la Corte Suprema de Justicia. Obviamente no vamos a hacer una lectura lineal de este documento, resultaría imposible, son 73 páginas, como le digo. Lo que hemos hecho es una especie de resumen temático por algunos sectores que vamos a ir explicando cuáles son y cuál es su importancia. Básicamente vamos a hacer la lectura textual de lo que dice el señor. Simplemente como introducción señalaríamos que a manera de resumen hay que decir que es el relato de una gigantesca operación de entrega de notarías a cambio de votos por la reelección, como usted dice, según el señor Cuello Baute. Operación que, según el señor Cuello Baute, estuvo orquestada por el ministro Sabas Pretel, el viceministro de entonces Hernando Angarita, el doctor Bernardo Moreno, secretario de la Presidencia, Juan David Ortega, que fue su asistente por esos días, y María Claudia Salgado, que también participa como asesora en la Casa de Nariño. Y una cosa muy importante y muy grave, según se desprende del relato del señor Cuello Baute, el presidente de la República estaba al tanto de la operación y participó de la misma.
Como decimos, es lo que dice el señor Cuello Baute y lo que se desprende de esta declaración que está en poder de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General. ¿Cómo arranca el documento? El documento arranca de la manera siguiente. Dice: Manuel Cuello. Vamos a tener que hacer la lectura y por eso pues trataremos de hacerlo de la mejor manera y lo vamos a partir en esos segmentos que hemos señalado. Arranca diciendo lo siguiente: desde el año 2006, específicamente el 31 de agosto de 2006, debí haber acudido a la Corte a formular esta denuncia. Debo manifestarles con toda humildad que no lo había hecho por miedo apenas lógico si la Corte revisa lo que ha sido mi trasegar en los últimos 2 años. Tuve que irme de la ciudad de Bogotá. Vendí los bienes que tenía para poderme refugiar cerca de mis papás, porque los atropellos que cometió el gobierno conmigo, como pasaré a relatar, fueron innumerables, del día a día, con advertencias y además con censuras. Le pregunta a la Corte: ¿usted le informó a alguien sobre la decisión que había tomado de formular esta denuncia? Sí, a mi abogado lo puse al tanto. Vine a la ciudad de Bogotá y tuve un acercamiento previo con la Corte Suprema de Justicia, donde le dije: vengo a esto y estoy en esto y vengo a ponerme a su entera disposición. Por favor, cuénteme cuál es el contenido de esa denuncia. Le pregunta a la Corte y él dice: vengo a presentar una denuncia inicialmente contra los congresistas o excongresistas aforados, en todo caso, Mauricio Pimiento y Gides Medina Padilla, y en el devenir de mi relato, contra los que la Corte considere que allí se desprende. Como aparece, eso es lo que decía el comunicado. Eso es lo que hemos conocido hasta este momento del comunicado. Como vamos a ver poco a poco, dice mucho más, pero mucho más. A partir de este momento, él hace un relato de lo que él considera fue su paso por la Superintendencia de Notariado, los problemas que enfrentó, las dificultades que se le presentaron y todas las circunstancias que se dieron según él en su paso por el cargo y las discrepancias que en algún momento tuvo con el gobierno nacional. Y dice que en ese momento una de las principales discrepancias era el concurso de notarios. Se habla mucho del concurso de notarios y el gobierno ha dicho que ellos, como defensa, han dicho que promovieron el concurso de notarios. El señor Cuello Baute dice que eso fue después, de la entrega de notarías, que él en un comienzo pensaba que el gobierno sí quería sacar en ese momento el concurso de notarios, pero ahí dice lo siguiente y vuelvo a leer textualmente: mientras el superintendente aceleraba el tema del concurso, para el gobierno eso terminaba siendo una talanquera, un obstáculo, una tranca a su intención de utilizar los despachos notariales para cumplir compromisos. En 2 ocasiones le pregunté al presidente, una en el avión presidencial, cuando íbamos camino a un foro nacional de notarios en Cartagena, y otra, el día que yo le pedí a él que me bautizara a mi hija, y se verificó el bautizo. Le pregunté personalmente en Palacio: presidente, yo siento que el gobierno no me acompaña en el tema del concurso, siento que mientras yo voy hacia un lado, ellos lo impiden, genero malestar, me estoy granjeando enemigos. Y él, en las 2 ocasiones, me dijo: siga adelante, mijito. Entonces, por eso de alguna manera, yo creía que lo que hacía podía terminar teniendo la venia de él, lo que resultó no ser así, y después terminé entendiendo por qué en cierta ocasión, por ejemplo, el viceministro Angarita me ordenó designar notario a una doctora Luz Marina Campo Hernández, primero en Facatativá y luego en Tunja, aduciéndome que eran compromisos del alto gobierno. Este es el marco general de lo que él dice era la circunstancia que se estaba viviendo. Y acá entramos al primer caso específico y que en este resumen yo he dicho que es como el caso modelo de lo que según el señor Cuello Baute pasó con las notarías. Es el caso de la Notaría Sexta de Barranquilla. Dice sobre esa notaría lo siguiente: vamos a hablar de un caso que es el de la Notaría Sexta de Barranquilla. ¿Qué pasó en la Notaría Sexta de Barranquilla?